Lo invito a que abra su Biblia en Juan capítulo 14, versículo 20. Juan 14, 20. Estamos con una serie que titulamos Cristianismo o Religión. Este es el tema número 5, que se titula Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Juan 14, versículo número 20. Está hablando Jesús a sus discípulos y les dice así: en aquel día vosotros conoceréis, o entenderéis en toda su dimensión, que yo estoy en mi Padre. Lean con atención, Estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Debemos notar que cuando Jesús les está hablando aquí a los discípulos, ellos estaban escuchando algo de la boca de Jesús extraordinario. Les estaba diciendo una de las verdades más maravillosas del cristianismo, y es que Jesús mismo viviría en ellos, dentro de ellos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Jesús podría entrar en la vida de un ser humano pecador y vivir dentro de los que creyeran en Él? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que un creyente puede estar viviendo a su vez en Cristo? Cristo en él, en el creyente, y el creyente en Cristo. Esta es una verdad muy profunda. Jesús les estaba diciendo entonces a sus discípulos algo que su mente humana no pudo comprender en su totalidad, de seguro. Yo medito en esto y digo, ¿cómo es posible semejante grandeza? El creador del universo viviendo dentro de mí. Eso es lo que dice él. Seguramente ellos estaban perplejos como nosotros podemos estarlo a la vez. Los discípulos seguramente estaban impactados de escuchar semejante aseveración de Jesús. No alcanzaban a comprender lo que Él les estaba diciendo, y Él les dio una alegoría en Juan capítulo 15, les pone un ejemplo en un lenguaje simbólico para hablarles de esta verdad profunda, que es Cristo, Él viviendo dentro de nosotros. Y les habla en Juan capítulo 15, versículo 1, y les dice así: les dice Jesús, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, el que trabaja la tierra y alrededor. Versículo 2, todo pámpano o toda rama, significa, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hay que notar una cosa: los cristianos de hoy confunden las manifestaciones sobrenaturales que vienen de Dios, muchas veces, por supuesto, y las confunden con manifestaciones que son sobrenaturales también, pero que no provienen de Dios. Y hoy, o mejor dicho, a los frutos que se refiere Jesús aquí, no se refiere a llenar un auditorio, no se refiere a cantar y grabar muchos CDs. El fruto del cual habla Jesús no se refiere a cuánto éxito tienes en la vida, cuántos libros. Miren, yo ya escribí 25 libros y dicen, ¡ay, cuánto fruto ha dado el hermano! No. Ese ha sido un gravísimo error en muchos cristianos. El fruto al que se refiere Jesús es la obra del Espíritu Santo en el creyente, que manifiesta el carácter de Cristo. A eso se refiere el fruto, hermanos. Porque si lo redujéramos a lo primero, de que es llenar auditorios, no, pues cuánto fruto tuvieron los de la Luz del Mundo hace unos días, ¿verdad? Hasta por la televisión pasaron su reunión. Eso no es fruto. A ese no es el fruto al que se refiere Jesús. Repito, se refiere a la manifestación del carácter
de Dios, la misericordia, la justicia, la rectitud, la integridad, etcétera. La santidad, a eso se refiere. Entonces Jesús está hablando de ramas que dan fruto, ¿sí? Y dice que esas ramas las limpiará cada vez más, las cuidará para que lleven más fruto. Versículo 3, ya vosotros estáis limpios, o sea, como ramas, estamos limpios, dice, por la palabra que os he hablado. Fíjense el poder que tiene la palabra de Dios. Limpia las ramas que somos nosotros, nos santifica, nos purifica día con día. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, dijo Jesús. Como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo. Pongan mucha atención a esa frase. Una rama por sí misma no puede llevar fruto, dice, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y reitera Jesús, yo soy la vid, vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Mucho. O sea, mucha manifestación de Cristo en su vida. El carácter de Cristo. Porque separados de mí, dice Jesús, nada. Digan todos nada. ¿Qué es nada? Nada. Absolutamente nada podéis hacer. Bien. En estos versículos 4 y 5, la palabra clave es permanecer. Esta palabra se tradujo del griego meno, que significa literalmente lo siguiente: quedarse a morar. Y esta palabra habla de algo que es durable en ese morar. Habla de algo que es perdurable en ese morar. Habla de algo que es permanente, es decir, es una morada permanente. Y también significa quedarse a vivir. Entonces lo que está diciendo aquí, si yo me quedo a vivir en ustedes y ustedes en mí, eso va a ser por toda la eternidad. Es algo durable, permanente, y el Señor está haciendo esa promesa de que viviría en nosotros eternamente. Eso es algo maravilloso, hermanos, la verdad. Entonces Jesús les dice, yo soy la vid, el tronco, ¿sí? Y ustedes son las ramas. Es decir, Jesús está diciendo en otras palabras, yo soy el tronco por donde fluye la savia que se distribuye a las ramas, que alimentan esas ramas, que les da vida a esas ramas, que les transmite la vida que fluye a través de ese tronco. Es como la savia que alimenta las ramas en una vid natural. Por eso Jesús les está hablando una especie de alegoría allí. Y como ellos estaban muy familiarizados con la vid, ellos conocían perfectamente cómo funciona, cómo nace, cómo crece, cómo se reproduce, cómo tiene que ser trabajada para que dé buen fruto, etcétera. Y ellos estaban entendiendo perfectamente. Entonces, en otras palabras, le está diciendo que así como la savia alimenta las ramas y hace brotar hojas verdes y después salen las uvas, o sea, el fruto, así la vida de Cristo, el Zoé de Dios, la savia en nosotros nos alimenta, pero es a través de Cristo. Por eso no puedes a través de ningún hombre, de ninguna filosofía, sino a través de una persona, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, esa savia en nosotros nos alimenta y nos sustenta y nos nutre, y como consecuencia de esa nutrición que fluye de Cristo a la vida del creyente, es que damos frutos, pero frutos que demuestran, fíjense bien, que Cristo vive en nosotros. Que sea la vida de Cristo en nosotros la que nos impulse en nuestros anhelos. O sea, que tus anhelos que tú tienes sean impulsados por la vida de Cristo en ti y en cada uno de nosotros. Que sea la vida de Cristo en nosotros la que impulse nuestras intenciones.
nuestros propósitos y deseos aquí en esta tierra. Si es la vida de Cristo, pongan atención, si es la vida de Cristo la que impulsa nuestros anhelos, deseos, etcétera, es fruto, hermanos, que permanece para vida eterna. He ahí la importancia de permanecer en Cristo, seguir alimentándonos, nutriéndonos, porque es de donde viene nuestra fortaleza, y esta viene a través de su palabra. Su palabra es como la savia que alimenta las ramas. Vamos a ver un contraste que hizo Jesús en Mateo capítulo 7. Jesús aquí hace un contraste entre lo falso y lo verdadero. Él hace un contraste entre las cosas externas que puede hacer una persona, disfrazándolas de espirituales, y las cosas internas. Y lo dijo de esta manera, Mateo 7:15. Dijo así: guardaos de los falsos profetas. O sea, significa cuídense de los falsos profetas. Atención, si Cristo dice que nos cuidemos de los falsos profetas, debemos de poner atención. Ahora, fíjate, Él sigue diciendo más acerca de este tipo de falsos creyentes. Porque al ser falsos profetas, significa que están metidos entre los verdaderos cristianos. Entonces dice, cuídense de los falsos profetas. Noten, lean con mucha atención, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. O sea, está hablando de algo externo, ¿no es cierto? En lo externo ellos vienen con un vestido, hay una versión que dice, vienen disfrazados de ovejas. Y esto es algo externo. Ahora noten lo que viene a continuación. Pero por dentro son lobos rapaces. Aquí ya Jesús está hablando, entonces hace un contraste de lo externo y lo interno. Por fuera se disfrazan, se ponen un vestido como de oveja, pero en lo interno son lobos, dice. Versículos 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué son los frutos? La manifestación del carácter de Dios. Entonces, estos falsos, sus frutos no pueden ser de un carácter cristiano, o de un carácter una proyección o manifestación del carácter de Cristo. No. Fíjate lo que dice Jesús, son falsos, externamente se ven muy bien, pero internamente están mal. Algo anda mal allí, por sus frutos los conoceréis. Y luego Jesús hace una pregunta muy obvia. Dice, ¿acaso se recogen o cortas uvas de los espinos? Pues la respuesta es obvia, ¿no? Dices, pues no. ¿O higos de los abrojos o de las plantas silvestres? Pues no, la respuesta es no. Ahora vean el versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos. Aquí el buen árbol está representando al cristiano verdadero. Así todo buen árbol da buenos frutos. O sea, comienza a manifestar el carácter de Cristo. Comienza a perdonar, es misericordioso, tiene una conciencia de la justicia muy importante, se va desprendiendo de cosas que sabe que afectan su vida espiritual, se va santificando. Pero el árbol malo, dice, da frutos malos. Y el árbol malo aquí está tipificando, representando al cristiano falso. Pero quiero que noten que están mezclados. ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? Ahí está. Entonces, ¿cómo los vamos a reconocer? Por sus frutos, por lo que hacen, por lo que viven, por lo que dicen. Versículo 18. Vean esta aseveración de Jesús. No puede el buen árbol dar malos frutos, no puede, es imposible, porque su naturaleza es buena. Es decir, el cristiano verdadero, tarde o temprano da fruto, como dice la parábola del sembrador, a 30, 60 y a 100 por uno. Pero siempre el cristiano verdadero
va a dar buenos frutos. Tarde o que temprano en su caminar con Cristo se va a empezar a manifestar la gloria de Cristo en su vida. Y los demás lo deben notar. Por eso es que es una falacia eso de que levante su mano, a ver, repite esta oracioncita. Padre, yo ayuda a mi negocio, Señor. Usted ya es cristiano, te dicen. Nunca se arrepintieron, nunca nacieron de nuevo. Se metieron a la iglesia y siempre la pasan o viven igual que siempre. Siguen en adulterio, siguen en el fraude, siguen en la mentira, siguen la vida cotidiana, pero van a la iglesia. Yo te pregunto, ¿eres un buen árbol o eres un mal árbol? Ahora, acuérdense que el falso cristiano hace muchas cosas externas. El religioso hace cosas externas, pero adentro es lo que mira Jesús. Entonces dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. No puede, es imposible. Ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Tú siembra una semilla de naranja, ¿qué va a salir? Un naranjo, o sea, eso es indiscutible. Es lo mismo. Naces de nuevo, ¿qué frutos debes de dar? Los frutos de Dios. ¿Eres de Dios? Debes de dar los frutos de Dios. ¿No eres de Dios? No puedes dar los frutos de Dios. Aunque externamente puedes cantar, puedes dar diezmos y ofrendas, puedes ayunar, puedes tomar la Santa Cena, puedes hacer un montón de rituales. Pero como no tienes la vida de Cristo, no puedes dar los frutos de Cristo. Y ahí la importancia de predicar el arrepentimiento para que la gente nazca de nuevo. No hay otra manera. Dice entonces en el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis a ambos, al buen árbol y al mal árbol, al cristiano verdadero y al cristiano falso, por sus frutos. Muy sencillo. Versículo 21, Jesús lo pone de esta manera. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quiero que noten que Jesús está mencionando cosas externas dichas solo de labios. Dice, no todo el que me dice, o sea, labios, algo externo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, todos los que van a las iglesias dicen Jesús nuestro Señor. ¿Sí o no? Pero verdaderamente ¿es Señor? Esa es la pregunta. Entonces Jesús dice, no todos. ¿Por qué? Porque Él sabe que muchos es de labios. Este pueblo de labios me honra, dijo de un tiempo de Israel, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Jesús está hablando algo que se dice solo de labios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense, obediencia a Dios. Versículo 22. Muchos, ¿cuántos? Desgraciadamente serán muchos. Muchos me dirán en aquel día. Aquel día se refiere al día del juicio, hermanos. Un día llegará, es inevitable. Algunos lo tienen por tardanza, igual que la venida de Jesús, pero algún día llegará, aquel día, le dirán, dice, Señor, Señor. Fíjense, pongan sus ojos ahí en las escrituras. Señor, Señor, le dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjate, todas estas cosas que hicieron estos falsos creyentes, también las hacen los verdaderos hijos de Dios. O sea, profetizan, los verdaderos hijos de Dios también profetizamos, echamos fuera demonios, y en el nombre de Jesús se hacen milagros. Pero noten que está haciendo un contraste entre lo externo y lo interno, lo verdadero y lo falso. Entonces dice,
Versículo 23, y entonces les declararé a esos muchos que hacen cosas externas, les declararé, nunca os conocí. Aquí el verbo conocer habla de una relación íntima, que es lo que Jesús está enfatizando en Juan capítulo 15. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Si no están unidos al tronco, no tienen vida. Si no hay una relación con Cristo que viene a través del nuevo nacimiento, el arrepentimiento, nuevo nacimiento y conversión, no puede haber salvación. Entonces dice, nunca los conocí. Pero noten el veredicto final, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué tiene de malo orar por alguien que está endemoniado y liberarlo? ¿Qué tiene de malo orar por un enfermo que se sane? ¿Por qué dice hacedores de maldad? Porque todo lo hicieron de su iniciativa personal, sin haber nacido de nuevo, pretendiendo que haciendo prácticas, ceremonias y aún utilizando el poder y el nombre de Jesús, ellos ya con eso bastaban. No, fíjense, tenemos que estar como ramas unidos al tronco para poder tener la vida de Cristo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Bien, es contundente entonces lo que dice Jesús. Es contundente que dice que hacer actividades externas que aparenten ser espirituales no nos garantizan que Él vive en nosotros. Fíjese lo que dije, Jesús es contundente. Tú puedes ayunar, decir en el nombre de Jesús, pero eso no te garantiza que Cristo vive en ti. Solo la vida de Cristo en nosotros nos asegura que somos de Él. Si Cristo no está en nosotros, no somos de Él. Esa es una verdad que espanta a algunos. Cuando alguien dice, ay, entonces yo no estoy seguro si soy salvo. ¿Tú estás seguro quién es tu papá y tu mamá? ¿En lo natural? ¿Sí? Yo veo a mi mamá y no tengo dudas. Yo sabía quién era mi padre también. Yo sé quién es mi padre. Mi padre es Dios. ¿También es tu padre? ¿Y Jesús es tu Señor? Eso es lo que garantiza. No hacer prácticas externas que entonces ya se convierte en algo religioso. Al llamarnos ramas, Jesús nos está mostrando nuestra incapacidad de producir frutos. Ustedes son ramas. Y al decirnos ramas, nos está revelando que en nosotros no hay vida propia de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Entonces cuando Jesús dice, ustedes son las ramas, ustedes son incapaces de tener vida por ustedes mismos. Por más piadosas que parezcan nuestras prácticas ceremoniosas, nuestros rituales, jamás podremos dar los frutos de Dios si Cristo, el que murió en la cruz, porque hay muchos Cristos, si Cristo no vive en nosotros. Eso es el cristianismo, hermanos, básicamente, Cristo en nosotros. Jesús nos está diciendo entonces que como simples ramas que no tenemos vida propia, por lo tanto no podemos ser independientes de Él. ¿Conoces gente que dice que va a iglesias, aún pueden ser esta misma, pero siempre hace lo que quiere? Nunca consulta con el Señor, porque nunca habla con el Señor, pero vienen y te dicen que tienen 15 días ayunando. Y si tú eres una persona inocente en las cosas de Dios, o eres una persona nueva en los caminos de Dios, o te falta discernimiento, te apantallas porque una persona ayunó 40 días. No debe de apantallarte. O decir, ay, wow, qué tremendo. No, eso no quiere decir absolutamente nada. Porque si esa persona que está ayunando tantos días no tiene la vida de Cristo, Cristo mismo morando en él, no sirve de nada.
somos totalmente dependientes de la vid. Para fin de poder tener la vida, necesitamos estar en la vid, injertados. Él siempre, siempre, escuchen bien esto, siempre será la vid. Siempre. Y nosotros siempre seremos las ramas. Siempre. Por lo tanto, siempre seremos dependientes de Él. He ahí la importancia de predicar a Cristo y de enseñar a Cristo y de enseñar la palabra de Dios, que es la que nos nutre y nos fortalece. De otra manera, el cristiano puede caer en una anorexia espiritual, una debilidad por falta de alimentación o por alimentos chatarra, que come y come y come y no le nutren. Eso sería lo contrario, la bulimia. Y esto en sentido espiritual tiene mucho sentido también. Entonces somos dependientes de Él. No podemos, un verdadero cristiano, una verdadera rama de la vid, no puede manejarse y hacer lo que le da su gana. Un cristiano dependiente es obvio que depende totalmente de Él. Y hay cristianos que atacan al que depende de Dios. Ay, tú para todo oras, le dicen. Tú para todo le preguntas a Dios. Ay, no exageres. También Dios nos dio inteligencia, sí. También nos dio sabiduría humana, pero la misma Biblia dice que esa sabiduría es animal y diabólica, y que engañoso es el corazón. Entonces necesitamos depender de Él, y su palabra es la guía, la que nos va guiando como una lámpara en la oscuridad. El problema, ¿saben cuál es? Que esa dependencia de Él, como ramas que somos, ataca fuertemente el ego, ataca nuestro orgullo espiritual, ataca nuestro orgullo religioso. ¿Por qué? Porque todo el producto que hace la rama o que da la rama se lo atribuye ¿a quién? A que el tronco lo alimenta a través de la savia. ¿Y toda la gloria para quién es? Para Dios, para Cristo. Pero el religioso busca los primeros lugares en las reuniones, busca fama, reconocimiento, que la gente le bese la mano, que lo reconozcan, y salen ahí, aceptan el aplauso de la gente, y yo aquí soy su mero mero, dicen. Y la gente les aplaude, y a una triste rama seca. Y el orgullo religioso es terrible, hermanos, porque el orgullo religioso quiere quedarse con la gloria que le pertenece al Señor. Pero la rama, al entender que todo proviene del tronco, le da toda la gloria a Dios. Y la rama jamás pretenderá ser el tronco o la vid, jamás. En lo espiritual es imposible que una rama de vid sea tronco. Espiritualmente es lo mismo. Y si supieran cuántas ramas hoy se han puesto como troncos, pretendiendo ser quienes bendicen a la iglesia, pretendiendo ser quienes alimentan a los creyentes, y ya quisiera con revelaciones que están más marihuanas que nada. Se fumaron 2 kilos de marihuana esos. Y muchos que están en las iglesias se quedan embelesados, engañados, porque no son capaces de discernir el fruto que es el carácter de Cristo. Cuando nos percatamos que solos no podemos, no sé si ya se dieron cuenta, si tú eres rama ya te has de haber percatado que no puedes. Cuando nos percatamos que no podemos enfrentar solos los problemas de la vida, las tentaciones del mundo, las tentaciones de Satanás, nuestra propia debilidad humana, los ataques del mundo, los engaños de Satanás, cuando nos percatamos es porque
hemos entendido que dependemos totalmente de la vid. Y entendemos lo que Jesús dijo, porque separados de mí, ¿qué dijo? Nada. Díganlo todos. ¿Qué dijo Jesús? Nada. Fíjense, a mí me llegan correos y me dicen, pastor, todo me sale mal, no puedo hacer nada, ayúdeme. Y yo, bueno, puede haber un consejo ahí. ¿Saben qué es lo que yo les aconsejo? Bueno, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Eres nacido de nuevo? Es que no puedo hacer nada, dicen. Ya no puedo con esto, ya no puedo con lo... No. Y precisamente, si tú no te percatas que eres una rama, el problema es que el orgullo no nos deja reconocer que somos ramas y pretendemos ser el tronco. Y ese es un grave error. Si con Cristo es difícil, sin Cristo es imposible. Con Cristo, a pesar de que tenemos a Cristo, es difícil enfrentar todos los asuntos que conllevan esta vida, ¿sí o no? Pero escúchenme bien, sin Cristo es imposible. ¿Qué prefieren? ¿Con o sin Él? ¿Estar en Cristo o ustedes ser los sabios? Yo prefiero depender de eso, aunque mi orgullo sea pisoteado, no me importa. Para todo depender de Él. Que sea Él que me alimenta mi espíritu, mi alma, y no sea mis capacidades y habilidades naturales, y aún los dones que Dios le da a cada creyente. Eso no le gusta al ego. El ego quiere su tajada. Si con Cristo es difícil, sin Cristo es imposible. Fíjense, hay personas que van a las iglesias que reaccionan así. Tienen problemas en la vida, tienen problemas con el esposo, con los hijos, que se rebelan, no tienen trabajo, qué sé yo. Y en lugar, fíjense, de pensar bien y decir, bueno, si con Cristo me es difícil, sin Cristo pues es imposible. Bueno, escogen lo imposible. Hágame usted favor. Dice, no, yo ya no voy. No, yo ya no. Si con Cristo es difícil, sin Cristo es... ¿Cómo? Imposible, él mismo lo dijo. Separados de mí, nada podéis hacer. Sin embargo, fíjate, en esa sabiduría, por eso Santiago dijo que es sabiduría animal. Muchos escogen en su sabiduría animal, natural, lo imposible. Y luego todavía lloran. Y luego todavía en esa decisión que toman de abandonar y de apostatar de Cristo, todavía eventualmente dicen, pues si eres bueno, ayúdame, si eres Dios, ayúdame, y todavía lo retan. No es así, hermanos, no es así. En Hechos 14:22, esta historia, este versículo, nos muestra lo difícil que es con Cristo. Pero sin Cristo es imposible, hermanos. No vamos a llegar a ningún lado. Dice aquí, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Por qué confirmando? O sea, aquí significa fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Exhortándoles, o sea, alentándoles a que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles, Dios quiere que seas rico, Dios quiere que darte todo lo que tú quieras. Fíjate lo que los primeros discípulos exhortaban y decían para que permaneciesen en la fe. ¿Qué les decían? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué es necesario? Porque en eso conlleva la vida. La vida tiene una de sinsabores, de todos colores y sabores. Y es difícil con Cristo. ¿Cuántos siguen luchando? No hay día, yo lo digo por mí, no hay día que no luche en algo. A veces tengo que, Señor, ayúdame, fortaléceme, dame sabiduría. No puedo en esto, Señor.
A veces, de vez en cuando sale así una oración así como, ¿cuándo viene, Señor? Porque la guerra está fuerte, la lucha está fuerte, la carne nos arrastra, el diablo anda suelto. Y eso que muchos ya lo ataron, ¿eh? Sigue suelto el tremendo rojo ese que anda por ahí. No, hermanos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que no abandonen lo posible Cristo. Será difícil, dijeron los apóstoles, sí, pero es necesario. Va a haber muchas tribulaciones. Jesús habló en la parábola del sembrador, ustedes la recordarán, está en Mateo capítulo 13, él habló de 4 tipos de terreno. Y uno de estos, en el versículo 20, dice, el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra, fíjate, oye la palabra, y al momento la recibe con gozo y dice, ¡ah, qué tremendo! Esto es lo que quería. Y hasta lloran y a lo mejor se cayeron al piso y a lo mejor se rieron un poquito y a lo mejor uno le hizo como gallinita, ya ve que ahorita ya hay cada cosa. Y a lo mejor están ahí en la reunión y vieron caer piedras preciosas, diamantes, esmeraldas, polvo de oro. Dijeron, ¡wow! ¡Qué tremendo! Pero vean lo que viene a continuación. Pero no tienen raíz en sí. Versículo 21. Sino que es de corta duración, o sea, les dura bien poquito. ¿Por qué? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, va a una supuesta reunión porque le dijeron que Cristo le iba a solucionar todos los problemas. Entonces le dicen que recibe a Cristo y ya quiere que en una semana el Señor le arregle todos sus problemas. Y luego se empieza a dar cuenta que no es así, que es, en muchos casos, al contrario. Que su suegra le empieza a decir, eres un no sé qué, prefiero verte borracho, le dice el papá, prefiero verte drogadicta, le dice la mamá a su hija, prefiero verte así, y ve que es todo lo contrario. Entonces, ese gozo se les va bien rápido. ¿Por qué? Porque no se les enseñó que seguir a Cristo hay que negarse a sí mismo y pagar un precio. Les enseñaron a tener el mejor carro, la mejor casa del barrio, pero no les enseñaron el verdadero evangelio. Por lo tanto, no pueden estar, como no están unidos a Cristo, no pueden alimentarse ni fortalecerse. Entonces, sin la vida de Cristo en nosotros, solo somos ramas inútiles. ¿Qué somos? Ramas inútiles. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, cuando ustedes hagan lo que tienen que hacer, digan, yo soy el gran siervo de Dios? ¿Así dijo? Yo soy Pancamané. Yo soy el que soy. Tú eres una triste rama. Eso no nos gusta. No, permítame, yo tengo 2 doctorados. Yo soy científico. Yo soy filósofo. Tú puedes tener toda la sabiduría del mundo, pero eso no te ayuda absolutamente nada para salvarte del infierno. Así de simple. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿En qué consiste la vida del hombre? ¿Se acuerdan Jesús lo que dijo? Que estudiamos la enseñanza antepasada. Los ladrones, los salteadores, los robaron. El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. O sea, los falsos maestros. Yo he venido, dijo él, ¿para que qué? Tengan vida y la tengan en abundancia. Y es evidente que se refiere a una vida netamente espiritual. Porque las aflicciones y las pruebas de la vida no se pueden soportar si no es con Cristo viviendo en nosotros. San Juan dice que mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe, o sea, en el que creemos que está dentro de nosotros. Eso está tremendo, hermano. Entonces, sin la vida de Cristo, nosotros solo somos ramas inútiles. No servimos para nada.
El rey Josafat, en 2 de Crónicas 20, si lo va buscando ahí, él reconoció precisamente que solo era una rama. Y fíjense, noten, era el rey. Él reconoció que solamente era una rama inútil, que dependía totalmente del Señor. Esta historia de 2 Crónicas 20 nos habla de que un ejército enorme, los doblaban en número, los asediaba. Este rey, al reconocer que era una rama inútil que dependía totalmente de Dios, no hizo declaraciones ni decretos triunfalistas como los cristianos de hoy. Yo decreto, no de cosas y atan y desatan y hacen un montón de cosas y no pasa nada. Siguen en adulterio, siguen fraudeando, siguen en su vida que nunca cambió. Bueno, pues este rey simplemente reconoció su dependencia de Dios. En 2 de Crónicas 20:12, vean lo que él hace cuando ve que está el ejército allí, los ve que los doblaban en número, mira su ejército, todo temeroso, y no dijo cosas raras, no, fíjate lo que hizo. Oh Dios nuestro, dice, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Nota eso, en nosotros no hay fuerza humana ni de ningún tipo que pueda contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Ve la humildad de este rey. No sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces has dicho eso? ¿O eres de los que dicen, no, yo me las arreglo? Mira, yo me tiro 10 Padres Nuestros, 10 Salmos 91, 10 Salmos 23, y yo digo, y mira, fíjate, a veces la gente me manda correos y me dicen, pastor, por favor, compártame alguna oración efectiva. ¿Una oración efectiva? Pues vete con los de Para de Sufrir. Una oración efectiva. ¿Qué es eso? Ellos están dando a entender, compártame una oración que yo la pueda decir y me traiga resultados. Hay un episodio ahí en el Antiguo Testamento de una oración que hizo un hombre llamado Jabez. Si quieres, puedes bendecirme. Y Dios quiso bendecirlo. Y hubo un tiempo en que se hizo esa oración, se regalaban los libritos y todo. Mira, órala a diario y vas a ver cómo Dios te bendice. Cálmate, brujo. No es brujería. ¿Qué hacen los religiosos? 10 Padres Nuestros, 10 Aves Marías y ya todo te va a salir bien. ¿Será? Por supuesto que no. Puras cosas externas. Pues también en el cristianismo que se parece de ser bíblico, hay todo ese tipo de cosas. No, hermanos. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Ese Josafat era una rama injertada, pegada a la vid. Él sabía, tenía la revelación que Jesucristo vino a darnos en el Nuevo Testamento. Separados de mí, nada podéis hacer. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. San Pablo, el apóstol usado como casi ningún hombre ha sido usado en la historia universal, en lo que respecta a la relación con Dios. Él entendió también que era una simple rama. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, ahí él habla precisamente de ese entendimiento que él tenía de que era simplemente una rama. Dice así, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, o sea, él tenía revelaciones tremendas de Dios, Él había sido arrebatado al tercer cielo, había visto cosas maravillosas, pero Dios le prohibió hablar de ellas. Dijo, pero me fue prohibido hablar de ellas. Y hoy nos resultan muchos que andan allí, que tuvieron este tipo de experiencias, y Dios me dijo que la dijera. A ver, si a Pablo no lo dejó, ¿ustedes creen que a estos los anda dejando el Señor?
No, ¿saben qué? Nomás se andan exaltando. Y andan diciendo, y se enorgullecen, y luego ya hasta los reciben en el aeropuerto en limusinas, y los ponen, y hasta cobran por ir a dar su testimonio de que estuvieron en el tercer cielo. Y Pablo dice, yo tengo problemas conmigo mismo. Yo soy propenso al orgullo. Eso es lo que está diciendo aquí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, 3 veces. Pregunta, ¿tenía fe Pablo? 3 veces he rogado que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, ¿le contestó la oración? No. Ahora, ¿qué le quería enseñar el Señor a Pablo? Que sin Él no era absolutamente nada. ¿Por qué no le contestó la oración? Pongan atención, cristianos. ¿Por qué Dios no tuvo bien en este caso no contestarle la oración? ¿Sabes para qué? Para hacerlo entender que separado de Él nada podía hacer Pablo. Para hacerle entender que solamente debe depender de Cristo. A veces Dios nos quiere enseñar eso y por eso no responde a algunas oraciones. Y nos frustramos. No debemos frustrarnos, hermano. Debemos de pensar, bueno, ¿no me estará enseñando Dios a agarrarme más de Él? ¿A confiar más en Él? Puede ser. Entonces dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, pongan atención, porque mi poder, o sea, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad, o sea, en tu debilidad. Por tanto, dice Pablo, ya entendí. A ver, cuando yo soy débil, más abajo lo dice, ya descubrí, cuando yo no confío en mi propia sabiduría, en mis propios logros, en mis propias cosas que yo puedo inventar como religioso, porque él sí que fue un religioso. Dice, entonces cuando yo no tengo ningún recurso y dependo de Él, entonces ya descubrí el secreto. Es cuando soy, ¿qué? Fuerte. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, en los sufrimientos, en las situaciones de la vida, porque eso lo hacían a él agarrarse más y depender más de Cristo, hermanos. El problema con las tribulaciones y las pruebas es el siguiente, que mientras no entendamos que Dios las permite para que reconozcamos nuestra dependencia de Él, nos agarremos más, vamos a estar ahí todos frustrados. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Pablo decía, por tanto, dice, me gozo. A ver, ¿quién puede tener esta clase de idioma? ¿Saben quién? Solamente alguien que conoce a Cristo, que tiene a Cristo acá adentro. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Noten, el poder de Cristo. ¿Están entendiendo? Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Él estaba enfermo y en esa ocasión. No tenía fuerzas humanas, estaba totalmente desposeído de todo. Dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, dice, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y aquí está la gran revelación. Porque cuando soy débil, cuando ya no tengo yo recursos, todo se me fue como Josafat. Soy una rama inútil, no tengo nada en mí mismo que me pueda sacar. Reconozco. Ahora entiendo que cuando soy débil y mis recursos reconozco que no sirven para nada, entonces soy fuerte. ¿Cómo pudieron los primeros cristianos, al ser sacrificados cuando los echaban al Coliseo romano, que los despedazaban las fieras,
cuando los amarraban a la leña seca y les prendían fuego, ¿cómo era posible que ellos cantaran? ¿Cómo era posible que ellos se gozaran? No es un gozo de la carne, obviamente, porque ellos sabían que era una cuestión de minutos para estar inmediatamente en la presencia de Dios. No tenían temor morir. Yo no concibo a un cristiano que tenga temor morir. ¿Se imagina? Un cristiano temeroso de morirse. Mira, tienes doble problema. De todos modos te vas a morir. Y están desde ahorita todos enmohecidos, todos oxidados, porque tienen temor de morirse. ¿No será que ese temor sea producto de su inseguridad al no saber si Cristo vive en ustedes? Pablo lo dijo de otra manera: para mí el vivir es Cristo. Dice, o sea, para mí la vida aquí Cristo, y el morirme es ganancia. ¿No dijo así? ¿Por qué ganancia? Porque en ese momento vas a la presencia de Dios. ¿Cuál temor? A ver, ¿cuál miedo? Tengo temor que se mueran mis hijos. Se van a morir. ¿O no? Ay, yo no quisiera. Pues aunque no quieras, tarde o temprano ya lo verán. Pero escúchenme bien, no hay que tener temor, hermanos. Es más, un ateo dijo: los cristianos son bipolares. Dicen que aman a Dios y quieren estar toda la eternidad con Él, que tienen vida eterna y tienen miedo a morirse. Un ateo dijo eso. Esa gente es gente tonta. ¿Quién les entiende a los cristianos? Se están muriendo. Es un milagro. Pues no que aman tanto a su Señor. ¿Y por qué los que entendían que Cristo moría en ellos y que sabían que aún iban a ser guiados más allá de la muerte, como dice el Salmo? Ellos morían con la paz de Cristo, hermanos. No me digas que una muerte como la de Pedro, crucificado de cabeza, es algo agradable. Sin embargo, cantaba. Y cuando su esposa estaba siendo crucificada, la esposa de Pedro, dicen las crónicas de ese tiempo, le decía: no desmayes, no desmayes, mujer, le decía, son segundos, aguanta. Y en segundos la mataron. Porque sabían quién vivía dentro de ellos. Nuestra fortaleza entonces consiste en reconocer nuestra debilidad. Lo voy a decir otra vez. Nuestra fortaleza consiste en reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Déjate guiar por tu orgullo y vas a hacer algunas cosas externas. Esas son las obras que serán quemadas. Precisamente esto es lo que desconcierta a la religión. Esto que estoy diciendo, esto que está en la Biblia. Precisamente esto es lo que desconcierta a los religiosos. Porque los religiosos son ramas separadas de la vid, que confían en sus propios recursos, ceremonias y rituales, supuestamente para agradar a Dios. Pero todas esas cosas que hacen los religiosos solamente están demostrando que Cristo no vive en ellos. El viernes pasado llegué de un viaje y iba a poner las noticias como de las 6 de la tarde y prendí la televisión y estaba una ceremonia religiosa de una iglesia muy grande aquí, hacia el oriente de la ciudad. ¿Saben a quién me refiero? Bueno, yo nunca había visto ninguna reunión de ellos así como estaban en vivo. Tenía ciertos reportes de gente que ha estado allí, etcétera. Entonces yo dije: bueno, vamos a ver. Escúchenme bien. Este es un clarísimo ejemplo de cómo una ceremonia cristiana que hacemos los cristianos, que es celebrar la Santa Cena,
que es para recordar la muerte del Señor y anunciamos su regreso, se vuelva todo gire alrededor, pongan atención, de una ceremonia, que ciertamente es cristiana, pero escúchenme, cuando a esa ceremonia y al ungido que tienen ahí se le atribuyen los poderes de salvación, porque uno empieza a decir, ¿qué dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? Y tú esperas que digan, a su hijo unigénito, no, a Samuel Joaquín. Yo me quedé diciendo, no puede ser. Nomás porque estaba la televisión. Pero si yo hubiera estado ahí presente, quién sabe, no sé, a lo mejor digo algo o me salgo, no sé cuál hubiera sido mi reacción. ¿Cómo es posible que un versículo de la Biblia se lo apropie una triste rama seca? Increíble, pero así son las cosas. Entonces el verdadero cristiano conoce y vive la extraordinaria verdad. Vive la extraordinaria verdad de que Cristo vive dentro de él. ¿Tú sabes que Cristo vive dentro de ti? Colosenses 1:26, vámonos sobre el final. Fíjate cómo lo dice aquí Pablo. Tremendo, dice. Vean qué escrituras, pongan atención. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Cuál es ese misterio? ¿Qué es un misterio? Es algo que está escondido, que no está revelado. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, significa revelado a sus santos, o sea, a sus ramas, a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos cristianos. Se les ha manifestado ese misterio a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros. No. Eso debería de llenarnos de un gozo indescriptible. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cristo dónde? ¿Cerrado en el templo? No, Cristo en. Ese es el misterio revelado ahora. Cristo en, o sea, significa morar permanentemente en vosotros. Y finalmente, la diferencia entre ser cristiano y ser religioso, pues es abismal la diferencia. Pablo lo pone en Filipenses 3:4 de la siguiente manera. Comienza él a comparar sus logros externos con lo que luego él recibió en lo interno, y la diferencia de un verdadero cristiano y un religioso es abismal. Leamos Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Aquí carne se refiere a los logros humanos. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más, dice. Circuncidado al 8º día. Wow, o sea, sus padres eran celosos de la ley, ¿no? Religiosos, sí, ceremonia de circuncisión. Del linaje de Israel, o sea, del pueblo de Dios. De la tribu de Benjamín, o sea, él sabía de qué tribu venía. Impresionante, ¿no? Todo eso era su herencia religiosa. Hebreo de hebreos, dice. Wow. Hebreo de hebreos. O sea, no era cualquier hoja de estafiate, como dicen por acá. Pero yo quiero que pongan, que noten lo grande de sus logros terrenales, externos, y dónde los viene a parar y a comparar. Sigamos leyendo. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, los fariseos eran la secta más estricta, celosa de que lávese bien las manos, no se contamine, no toque la vestidura aquí porque ya te contaminas. En cuanto a la ley, fariseo, dice, ¿no? Tremendo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Recuerden que los mataba y los apedreaba y cuanta cosa.
En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, significa que él era observador de todas las ceremonias, pero estrictamente. Celebraba el Yom Kippur, celebraba todas las fiestas de los tabernáculos, del Pentecostés, todo estrictamente, dice. Irreprensible, dice. Siempre estuve ahí. Versículo número 7. Pero cuantas cosas eran para mí, fíjate, para mí, ganancia, las he estimado o las tengo como pérdida por amor de Cristo. O sea, no vale nada. Ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí basura viene de un término griego que se traduce por excremento. ¿Cómo lo tenía? Por excremento. Fíjate, lo que Pablo tenía por excremento, hoy muchos lo tienen por currículum. Versículo 9, aquí está la revelación del misterio. Y ser hallado en Él, como rama que me alimentó toda mi vida, no teniendo mi propia justicia o mis propios logros humanos, que es por la ley, no, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cómo recibimos la salvación? Por gracia, por medio de la fe. Con razón Pablo dijo mismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el verdadero cristiano es alguien que tiene a Cristo viviendo dentro de él. Y termino con esta escritura, Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. El cristiano es alguien que sabe y que conoce que tiene a Cristo viviendo dentro de él. El verdadero cristiano sabe que si se va hacia la derecha, Cristo, como mora en él, va con él. Va hacia la izquierda, Cristo va con él. Camina hacia adelante, Cristo va con él porque está en él. Da un giro hacia atrás, camina para aquel lado, Cristo va con él. Escúchenme bien. ¿Dónde pones tus pies? ¿Dónde pones tus ojos? ¿Dónde pones tus intenciones? Ahí está Cristo. Cristianos me preguntan, pastor, ¿es bueno si voy a un antro? ¿Qué quieren que les diga? Bueno, dile a Cristo que se salga, que lo dejes ahí cuidando carros con su franela, mientras tú vas a darle rienda suelta al pecado, a la marihuana, a las drogas y a la carne, por el amor de Dios. Esas personas que preguntan hacen ese tipo de preguntas, no saben que Cristo vive en ellos, porque es muy posible que Cristo no viva en ellos. ¿Somos o no somos? O como dijo mi abuelita, ¿semos o no semos, hijo? Fíjate lo que dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, o sea, según las habilidades y los logros que puedas tener en tu sabiduría humana, no, sino según el Espíritu, o la nueva naturaleza, la vida nueva que tenemos. Fíjate lo que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Más claro que eso? No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿qué versículos? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, este cuerpo tiene que ir a la tumba, hermanos. Nos conviene morir, si no, no puede ser transformado solamente hasta que Cristo venga. Pero la mayoría de nosotros seguramente iremos al hoyo, a la tumba. Pero los que estemos vivos, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Este cuerpo tiene que ser transformado porque es muerto por causa del pecado, dice.
Fíjate, y si el Espíritu, versículo 8, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia o de los logros de Cristo en la cruz. Eso significa, versículo 11, fíjense, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, vive permanentemente en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará o resucitará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pues a mí ya se me fundieron los fusibles, yo no sé usted. Hasta, fíjese, qué tremendo, porque son verdades bien poderosas, hermano, que nutren, que te dan una fortaleza de saber, una seguridad así impresionante. No sé si esto les causa la palabra de Dios a ustedes. Si son ramas injertadas y ligadas al tronco, a la vid, este es el alimento, hermanos. Este es el alimento, no hay otro alimento. Concluimos pues, ¿qué debemos hacer los cristianos? Disfrutar cada día la vida de Cristo en nosotros. Y cuando digo disfrutar, significa aprender a ver a Dios, a Cristo manifestado en nosotros cotidianamente. Cuando estamos siendo tentados, cómo su poder nos guarda. Cuando caemos, cómo nos levanta, no nos deja ahí caídos, ¿sí o no? Podemos ver cada día cómo nos podemos desanimar y estar tristes allí una tarde, pero de pronto, como empieza a fluir la savia, porque estamos unidos al tronco, y algo les ha pasado. Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? La gran mayoría de ustedes. Y de pronto viene una palabra, algo que alimenta. Es como cuando está alguien así en el desierto y alguien lo encuentra agonizando, y lo primero que le das un poco de agua y bebe, así como desesperado, y luego, como un descanso, ¿verdad? Ese es Cristo morando en el creyente. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pónganse de pie y démosle gracias. Por eso nuestra vida debe ser de continua gratitud a Dios. Si de verdad estás agradecido con Él porque Cristo mora dentro de ti, levanta tus manos y dale gracias. Que sean palabras que salen de tu corazón. A veces podemos guiar a algunos en algunas ocasiones a una oración, pero aquí es como cuando tú estás solo. Nadie te guía, nadie te dice, sino que tú comienzas a adorar al Señor, comienzas a hablar con Él, sales de tu casa, te encomiendas a Él y dices: Señor, guárdame en el camino. A veces Él permite que pasen cosas, pero tú tienes la paz. Vienen las tribulaciones de la vida, pero tú estás fuerte, porque eres un hombre, una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, los ríos, porque oíste e hiciste la palabra. Y dieron con ímpetu, pero tu vida permanece. ¿Por qué? Porque eres una rama y Cristo te nutre. Algunos tenemos que humillarnos y reconocer que somos ramas inútiles, que hemos luchado en nuestras propias fuerzas. A veces hay esposas que dicen: ya estoy cansada. Por más que le digo a mi esposo que cambie, no cambia. Escúchame bien, es que tú no lo puedes cambiar. Necesitas reconocer esa imposibilidad. Pero ¿qué tal si tú te fortaleces en Él, confías en Él, le oras a Él y dices: Señor, ahí te encargo a mi esposo, trata con Él, y si es duro, pues me va a doler a mí también, y viene el momento del quebrantamiento, pero como tú estás fuerte y confiando que Él es el único que puede hacer las cosas, hermanos, es cuando la gracia de Dios nos capacita y todo opera. Entonces tú comienzas a darte cuenta que cuando ya no confías en ti ni en el hombre, por eso Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre.
Porque los hombres somos ramas inútiles. Y es inútil confiar en el hombre, pero no es inútil confiar en él, ¿verdad que no? Ahora, así como cuando llevas algo cargado, que tú lo depositas en el suelo y descansas, deposita en él cualquier ansiedad y confía en él. Deja de cargar ese morral, ese costal que llevas ahí de temor a la muerte, de inseguridad de la vida. Es que la vida, el mundo está muy feo y no se va a arreglar, hermano, se va a poner peor. Pero cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Más maldad, más gracia de Dios con nosotros, para soportarlo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos que solamente somos ramas inútiles. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos menospreciado tu palabra, pretendiendo que la palabra del hombre o nuestras propias iniciativas son suficientes. Y puede pasar 1 año, 2, 3, y de pronto viene la realidad. Que no sirvió para nada esa confianza. Y el ladrón, la religión, los religiosos, los falsos maestros nos engañan y nos roban. Pero si seguimos al verdadero Cristo, al Cristo de la Biblia, y observamos atentamente su palabra, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que daremos fruto, hermano, en su tiempo. Su hoja no cae, siempre está verde. Y todo lo que hacemos en el Señor, prosperará. Gracias, Señor. Sigue alimentando tu iglesia. Síguenos dando, Señor, el aliento, la fuerza. En el nombre de Jesús, Padre, te glorificamos y te damos muchísimas gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga mucho, hermano.